Ok, muy buenos días, muy buenas tardes, muchachos, muchachas. Continuamos con nuestro tema del día de hoy en aprendizaje autogestivo. Como ya lo habíamos mencionado, bueno, el desarrollo precisamente, o el desarrollo más bien de las emociones y propiamente de lo que es la inteligencia emocional va a ser un elemento fundamental para lo que es nuestro aprendizaje. ¿Por qué? Bueno, porque da la casualidad, como lo habíamos mencionado, que dependiendo de las emociones o las emociones que yo vaya teniendo al momento de tener pues ahora sí que el contacto con los distintos temas que tenemos que aprender, ya sea en nuestra escuela, en nuestro ámbito cotidiano, bueno, dependiendo de las emociones y las reacciones y el saber cómo controlarlas o trabajar con ellas, bueno, nos ayudará precisamente a aprender mejor. Ya se me ha mencionado, por ejemplo, el saber eh, cómo reaccionar o cómo reacciono ante eh, determinados fenómenos de la realidad, en este caso el del aprendizaje, bueno, nos va a ayudar precisamente a saber trabajar sobre ellos. Y si una persona se encuentra en un estado de ánimo adecuado, pues bueno, va a ser más fácil que la persona pues aprenda y reconozca y comprenda mejor las cosas que se le están explicando, ¿va? Ok, bueno, vamos empezando. Lo primeramente que tenemos que saber es qué es esto de la emoción. Bueno, dice la emoción se considera emoción a la respuesta de todo organismo que implique una excitación fisiológica, conductas expresivas y una experiencia consciente. Bueno, vamos primeramente definiendo de alguna manera lo que es esto de una excitación fisiológica. Una excitación fisiológica no es otra cosa más que el hecho de que nuestro cuerpo como tal reaccione a partir del desarrollo de determinadas hormonas, neurotransmisores y demás al momento de enfrentarse a algún efecto de la realidad. Explico o trato de explicarlo a través de un ejemplo, una circunstancia, por ejemplo, supongamos como el que de repente nos enciendan la luz así de golpe, cuando a lo mejor tenemos un buen rato ya estando a lo mejor en oscuridad o cuando nos levantamos, perdón, ese sensación como de molestia y demás, pues va a depender precisamente de la excitación, es decir, de que afecte a un órgano sensorial. En este caso puede ser la vista. O supongamos que nos ponen la música muy alto, eso va a excitar o va a afectar a lo que es el órgano sensorial denominado oído. Y entonces eso precisamente va a ser una excitación fisiológica. Nuestro organismo desarrolla una reacción corporal ante ese evento. Por eso se llama fisiológica, ¿va? Conductas expresivas, pues bueno, va a ser básicamente lo que son nuestras reacciones faciales, corporales en general, hacia ese evento determinado, el que nos enciendan la luz o el que pongan una música de manera muy fuerte en su momento, así de golpe. Y una experiencia consciente, pues básicamente cuando nos pasa cualquiera de los eventos que acabo de mencionar, pues bueno, tenemos la sensación, pero sabemos que tenemos la sensación. Entonces, eso es una experiencia consciente. El saber que aquello me está afectando de alguna manera, ya sea en mis ojos, ya sea en mis oídos, o ya sea simple y sencillamente en cualquiera de los eventos determinados. Pensemos nuevamente también, por ejemplo, en el choque, que escuchemos un choque. Eh, perdón, cuando escuchamos ese choque, volteamos de repente espantados a ver aquello que está ahí frente o que está ocasionando ese ruido. Y entonces, bueno, pues eso ya de alguna manera es una reacción, pero también soy consciente de que lo estoy haciendo. ¿Va? Entonces, por ahí va esa situación. También se va a entender como una reacción subjetiva al ambiente acompañada de una respuesta neuronal y hormonal, que ya lo había mencionado. Se consideran, bueno, reacciones de tipo adaptativo que afectan a nuestra manera de ser. Son reacciones de adaptación. ¿Por qué adaptación? Bueno, porque se dice precisamente que las hemos aprendido a partir, o más bien las hemos heredado a partir precisamente del pertenecer a una especie, en este caso a una especie humana. Es decir, compartimos precisamente cierto aprendizaje que nos ayuda de alguna manera a adaptarnos ante la realidad. Por ejemplo, el hecho de que nos enciendan la luz de manera de golpe, automático, nos va a llevar precisamente a taparnos la cara porque nos cala. Al sentir ese dolor que ocasiona precisamente la luz,
pues tiendo precisamente a taparme la cara para cubrirme los ojos. ¿Por qué? Porque precisamente siento que me duele. Entonces eso va a ser de alguna manera ya una reacción adaptativa, porque nos va a permitir precisamente proteger en este caso a nuestra vista o a nuestros oídos en el caso del evento de la música, ¿va? Reacción subjetiva al ambiente acompañada de cambios orgánicos de origen innato influidos por la experiencia. Bueno, también se va a mencionar precisamente que han sido influidos por la experiencia porque muchos de esas reacciones que nosotros tenemos es porque ya hemos vivido de alguna manera ese evento. Pensemos en la luz que nos la enciende de golpe. Entonces nuestro organismo de alguna manera guarda una información que nos dice que cuando algo pasa así, tenemos que reaccionar de determinada manera para poder cubrirnos. Entonces, por eso se dice que es por experiencia. Función adaptativa de nuestro organismo a lo que nos rodea. Bueno, ya esta parte ya la habíamos mencionado, es decir, el hablar de una función adaptativa, pues bueno, pretende precisamente ser o pretende decirnos que lo que nosotros hacemos o la forma en que reaccionamos, pues tiene mucho que ver con nuestra genética, es decir, con lo que nosotros hemos adquirido como especie, ¿va? Entonces, y eso, pues bueno, en última instancia nos permite adaptarnos mejor al medio ambiente en el que nos rodea. Supongamos que tengo que moverme en un lugar donde hay mucha luz, pues yo ya sé precisamente que aquello me va a calar y entonces utilizo lentes. ¿Para qué? Para protegerme. Entonces, ese protegerme ya implica adaptarme a un ambiente. No huyo del ambiente, sino que me adapto al ambiente para poder seguir realizando mis actividades cotidianas. ¿Va? Entonces va por ahí. Dice, en el ser humano, bueno, la experiencia de una emoción involucra un conjunto de cogniciones, es decir, percibir lo que estoy sintiendo. Eso significa una cognición, es decir, saber, captar que estoy recibiendo determinada sensación a partir de determinado evento de la realidad o de la vida cotidiana. La luz, por ejemplo, enfrente de mis ojos. Actitudes, es decir, intereses. Si yo sé perfectamente que un objeto determinado como una luz frente a los ojos implica dolor y demás, bueno, en última instancia lo menos que voy a querer o en lo menos que voy a tener interés es que me pongan la luz en la cara o salir en algún lugar donde hay una luz exagerada, ¿va? Eso es por poner un ejemplo en el mundo más común y cotidiano, ¿va? Pero esto se puede aplicar en todo momento y determinado. Por ejemplo, si alguien te dice, oye, ¿te encantaría trabajar o estudiar matemáticas? Sientes por ahí una reacción así como de que no te gusta y no te agrada y te imaginas todo aburrido y demás ante una clase de matemáticas, o viceversa, te sientes contento y alegre y emocionado y demás. Eso ya es una emoción y implica toda una reacción, ya sea ese reacción negativa ante el simple saber que vas a trabajar matemáticas, o la reacción de adrenalina que sientes por estudiar matemáticas. Bueno, eso ya es una reacción, ¿sí? Y entonces eso implica una emoción, implica comprender que aquello te ocasiona eso que estás sintiendo. Y eso te puede llevar precisamente a decidir estudiar matemáticas o no. Si te sientes feliz, genial, vas a estar ahí en matemáticas. Si te sientes triste, enfadado ante el saber que vas a estudiar matemáticas, pues entonces, pues bueno, si tienes que cursarlas, pues bueno, la vas a tener que estar y te vas a preparar para esas semanas de matemáticas. Pero si sabes que no, si sabes que te gusta, pues entonces te vas a sentir emocionado. Eso ya es una emoción, es una reacción ante el medio ambiente, ante un evento del medio ambiente, y en este caso ante un aprendizaje nuevo, ¿va? Dice, y creencias sobre el mundo. Dice que sobre el mundo que utiliza para valorar una situación concreta e influyen en el modo en el que se percibe dicha situación. Cuando yo tengo una percepción de lo que me hace sentir determinado fenómeno, el aprender matemáticas, el aprender inglés, el aprender determinados temas, conocimientos y demás, pues bueno, también me lleva, como ya lo habíamos mencionado, a un interés, es decir, una actitud, pero también a una creencia. Es decir, considerar que algo, es decir, algo de la realidad, puede ser agradable o puede ser desagradable.
voy formando creencias con respecto al mundo. Voy formando mis propias ideas con respecto a, supongamos, matemáticas. Dices, no, matemáticas definitivamente no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Bueno, porque son difíciles. Eso de decir las matemáticas son difíciles implica ya de alguna manera una creencia sobre el mundo, sobre la realidad y todo lo que implica matemáticas. Y esa creencia en última instancia dirigirá finalmente nuestra forma de comportarnos hacia la realidad, en este caso hacia ese aprendizaje determinado. Entonces, repito, una emoción y percibir esa emoción y qué lo provoca me lleva precisamente a decidir querer vivir eso que me provoca esa emoción, ya sea si es agradable o no vivir o el interés a no vivirla. Si es el caso de que no sea agradable. Y en última instancia me llevará a una creencia respecto a esos objetos de la realidad y en última instancia pues me llevará precisamente a una conducta que más adelante lo estaremos revisando, lo estaremos conectando con eso, ¿va? Seguimos. Y bueno, dice, influyen en el modo en el que se percibe dicha situación y por ende, pues se influye en la forma en que nos comportamos. Si yo considero que algo es complicado y definitivamente aburrido, tengo esa creencia, es porque a lo mejor he experimentado determinadas cosas o determinadas emociones desagradables con respecto a ese objeto de la realidad. Y por ende, entonces yo no querré hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo la percepción de que aquello es malo y es aburrido. Entonces, no lo busco, ¿va? Entonces, ¿se fijan cómo se encuentra la relación entre emoción, actitud, creencia y en última instancia conducta? Va, entonces por eso precisamente lo estamos enlazando con esta idea, ¿va? Seguimos. Tipos de emociones, dice, bueno, existen dice, las emociones son fenómenos afectivos y subjetivos, entendidos como una manera de adaptación al ambiente en el que el individuo se desarrolla. Esto ya lo habíamos explicado. Hay un primer tipo de emociones, las emociones básicas o primarias. Dices, es fácil percibirlas, principalmente porque provocan un comportamiento estandarizado y sus causas suelen ser invariables. Es decir, las emociones básicas son las que compartimos todo ser humano y que de alguna manera son producidas precisamente por, o más bien, las tenemos todos, vaya. Es decir, todos vamos a experimentar alegría, tristeza, enojo, agrado y demás, asco, miedo e ira, dependiendo de la emoción. Pero, diría Paul Ekman, un psicólogo actual que trabaja precisamente sobre la cuestión de las emociones, dirá, todos podemos experimentar las emociones, sin embargo, no todos las experimentamos por la misma razón. Hay personas que pueden experimentar alegría por el hecho de escuchar una música determinada y hay personas que pueden experimentar ira, enojo, pueden experimentar miedo con esa misma canción. Entonces no siempre nos provoca la misma emoción, el mismo elemento de la realidad, dependiendo del sujeto. Pero las emociones sí vamos a experimentarlas todos, las mismas 6. Unos experimentaremos más miedo que ira, otros experimentaremos más alegría que tristeza, dependiendo del sujeto. Esto ya lo habíamos trabajado precisamente en nuestra clase anterior. Dice, las emociones primarias, bueno, en este caso dice, son 6. Tristeza, felicidad, sorpresa, asco, miedo e ira. Esas son las emociones básicas de cada uno. Las emociones primarias, bueno, constituyen procesos de adaptación. Ya lo habíamos mencionado esta parte. ¿Va? Un siguiente tipo de emoción dice emociones de fondo. Son producto o resultado de las emociones básicas, es decir, se derivan de las primeras. Asimismo, a pesar de su significancia, dice, este tipo de emociones no suelen manifestarse en la conducta de la persona. Las emociones de fondo son básicamente 2, desánimo y entusiasmo. Estas son las 2 emociones de fondo. Aunque aquí menciona de alguna manera que no se representan en la conducta del ser humano, hasta cierto punto sí tendrían una determinada conducta. ¿Por qué? O más bien un determinado efecto. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Si una persona se encuentra triste, tenderá a encontrarse desanimado o desanimada. Si se encuentra desanimada, muchas de las cosas que regularmente pueden ser del interés y de la preferencia de la persona, podrían no llegar a serlo. ¿Por qué? Porque simplemente no siente, vaya la redundancia de la palabra, pues ánimo de hacerlas. ¿Va? Entonces, así de sencillo. ¿Va? Entonces, las emociones de fondo, bueno, repito, serán ánimo, desánimo.
El ánimo regularmente va a atraer principalmente lo que es a la alegría, la felicidad, el bienestar y demás, ¿va? En el caso del desánimo, regularmente vamos a encontrarlo influido principalmente por la tristeza, puede ser inclusive hasta el enojo, puede ser, por ejemplo, la ira en su determinado momento, ¿va? Entonces, las emociones de fondo, aunque bueno, vamos a lo mismo, aunque no, dice, no se manifiestan de manera común en la conducta, pues bueno, sí tienen a las emociones básicas de base y sí llegan hasta cierto punto a afectar al ser humano. Dice, a partir de ellas, bueno, no solo se conforma el estado de ánimo diario de un individuo, sino que también influyen radicalmente en sus acciones, como ya lo vengo mencionando. Es decir, si la persona precisamente no se encuentra en completo ánimo, es decir, no se encuentra feliz, alegre y demás, o por ejemplo, una clase determinada, un tema determinado, no logra despertar ese interés, ese gusto, esa alegría por las acciones, perdón, por los temas, pues en última instancia la persona precisamente se va a encontrar desanimada y no le va a llamar la atención. Sin embargo, si llega a encontrar ciertos elementos que le causen cierto interés y demás, y principalmente si a esa persona le interesa ese conocimiento, pues en última instancia va a despertar ese ánimo. Y entonces le va a ser más fácil de comprenderlo y relacionarlo con la vida cotidiana, ¿va? Entonces, por eso va a ser muy, muy, muy importante esta parte, ¿va? Seguimos. Seguimos con los tipos de emociones. Dice, emociones sociales. Estas van a ser muy importantes también. Dice, reciben su nombre a partir del hecho de que es condición necesaria la presencia de otra persona para que éstas puedan aflorar. Es decir, las emociones básicas y las emociones sociales finalmente dependerán completa y absolutamente de nuestro contacto con los otros. ¿Por qué? Porque son los otros los que nos van a de alguna manera a provocar precisamente esa emoción, ¿va? Entonces, si no nos encontramos con esas personas o no nos encontramos con otras personas cerca, en su momento quizá ni siquiera lleguemos a experimentar esa emoción, ¿va? Entonces, bueno, aunque también esto lo podemos discutir en su momento, ¿va? Es decir, lo podemos analizar. Las emociones sociales, dice, a diferencia de lo que se suele creer, no son el resultado de la formación cultural brindada por la escuela y la familia. Estas solo podrían determinar la manera en que el individuo exterioriza dichas emociones, pero de ninguna manera conseguirían crearlas. Es decir, dice, bueno, a diferencia de lo que se suele creer, no son el resultado de la formación cultural brindada por la escuela y la familia. Vamos por partes. Lo que va a dar a entender básicamente aquí es que las emociones sociales no son creadas o no son producto de la educación que nosotros hayamos recibido dentro de nuestra escuela, dentro de lo que es la familia, sino que parece ser que son emociones que de alguna manera ya se encuentran allí. Y principalmente es porque son la forma en que nosotros exteriorizamos nuestras propias emociones. Es decir, la forma en que nosotros primeramente las experimentamos y además las proyectamos hacia la realidad. ¿Ok? Entonces vamos, precisamente a lo que se refiere. Dice, algunas emociones, bueno, son sociales, son como por ejemplo la vergüenza, la gratitud, la admiración, el orgullo, los celos, simpatía, la ofuscación, la admiración, la irritación y otras muchas más. Ahora, cada una de ellas, bueno, va a tener alguna emoción básica de fondo. Por ejemplo, el orgullo tiene que ver muchísimo con el sentirse bien con respecto a algo que yo he hecho y que se considera o que a lo que se le reconoce un valor. Pero también puede ser con respecto a lo que a lo mejor otra persona hizo o que ha experimentado y de lo cual nos hace sentir felices. Por ejemplo, como cuando nos dicen nuestros padres, es que me siento orgulloso de ti. Ahí ya de alguna manera nos está indicando precisamente, o mejor dicho, esa persona se está sintiendo feliz de lo que tú acabas de lograr o de lo que ustedes como hijos o hijas acaban de lograr. Y entonces eso produce precisamente lo que entenderíamos como el orgullo. La vergüenza, por ejemplo, puede ser determinada más por el miedo a ser devaluado o humillado frente a precisamente a otras personas.
Yo, por ejemplo, puedo estar hablando ahorita y de repente puedo sentir vergüenza de estar hablando frente a ustedes porque a lo mejor puedo llegar a sentir que a lo mejor puede no agradar la forma en que se está presentando la clase, el tema y demás, o se está exponiendo o alguna circunstancia similar. A lo mejor puede ser también por respecto a mi voz y demás. Esto nos va a llevar a comprender que la vergüenza está relacionada principalmente con la creencia que tengo yo de mí mismo y la creencia que yo tengo o que considero que los demás pueden tener de mí. ¿Va? Entonces, pero en última instancia es el miedo el que subyace o el que está bajo esa idea de vergüenza. Y así sucesivamente, cada una de las emociones sociales se encontrará precisamente determinada por una de las emociones básicas. El trabajar precisamente con nuestras emociones básicas, pues también nos permitirá desarrollar a su vez estas capacidades o estas emociones sociales. ¿Por qué? Porque una vez que yo las identifique, las conozca, entonces también se van a poder, o las vamos a poder comenzar a trabajar mejor. Por ejemplo, en el caso de los celos, se llega a decir o se llega a considerar que los celos regularmente tienen que ver con el miedo que yo tengo de que la otra persona se retire de conmigo, me deje o alguna circunstancia similar. Pero también está relacionada con la perspectiva que yo tengo de mí mismo como una persona que realmente a lo mejor no vale mucho. Pero es una creencia que yo tengo con respecto a mí mismo. Quizá ni siquiera es la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿se fijan cómo están relacionados cada uno de estos elementos? Mis creencias, mis emociones y por ende las emociones sociales. Entonces, todo ello también involucra o más bien afecta nuestro aprendizaje, ya sea en la vida cotidiana o en la misma escuela. Principalmente en la escuela puede darse el caso de que a lo mejor si yo tengo que hablar frente a la clase, y yo tengo que exponer determinado tema, a lo mejor puedo llegar a tener vergüenza, puedo llegar a tener a lo mejor ofuscación, es decir, confusión y demás, ¿va? Entonces es importante reconocer esto para poder ir mejorando precisamente nuestra forma de exponer nuestras opiniones y demás ante nuestro grupo, en el caso de las clases. ¿Va? Ok, bueno, seguimos. Otra manera de clasificar las emociones es la que se va a detallar a continuación. Emociones positivas son aquellas que propician una acentuación en el bienestar del individuo que las siente. Ojo, aquí es importante también tomar en cuenta que todas las emociones son positivas partiendo desde la misma idea en que son adaptativas, es decir, nos permiten adaptarnos al medio ambiente en el que nos encontramos. La forma en que las manejemos, la forma en que aprendamos precisamente a reconocerlas en nosotros mismos, cómo reaccionamos ante ellas y cómo éstas afectan en nuestra vida diaria y en nuestro aprendizaje, eso va a ser más bien lo que nosotros podríamos manejar más como positivo, el reconocerlas precisamente, el trabajarlas y principalmente aprender a identificar también las de los otros. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir también mantener buenas relaciones con los demás. Dice, estas además suelen contribuir favorablemente en la manera de pensar y de actuar de las personas, proporcionando reservas tanto físicas como psicológicas para tiempos de crisis. Nuevamente, por ejemplo, pensemos que nos enfrentamos ante un obstáculo, que a lo mejor una materia se nos hace complicada o a lo mejor algún tema en específico se nos complica. Empezamos a sentir ofuscación, miedo y demás, porque sabemos que a lo mejor esa materia va a ser compleja. Pero a lo mejor recuerdo cuál es mi meta, cuáles los beneficios que yo puedo obtener y entonces eso me hace sentir y experimentar alegría. Y ese experimentar alegría me motiva a seguir intentando aprender lo que en ese momento se me está complicando o inclusive hasta buscar otras opciones para poder comprender mejor el tema del que estamos hablando o el que se nos esté complicando. ¿Va? Seguimos entonces. Ese ejemplo de emociones positivas, pues bueno, son la alegría, la satisfacción, la gratitud, la serenidad principalmente. ¿Sí? Entonces, todas ellas serán positivas, aunque repito, las emociones en sí mismas son positivas en el momento en el que yo sé trabajarlas, sé reconocerlas y sé mejorar mi reacción emocional ante los distintos eventos de la realidad. ¿Ok? Bueno, perdón. Aquí estaríamos ya más adelante trabajando con lo que son los tipos de conducta.
Por ahora, bueno, ahorita solo trabajaremos precisamente esta parte de lo que es las emociones. Hasta aquí estaremos llegando. Sin embargo, bueno, sí es importante recordar que las emociones se encuentran relacionadas precisamente con mis conductas, ¿va? Entonces, pero eso ya lo relacionaríamos un poquito más en nuestra siguiente clase. Recuerden hacer sus anotaciones, no solo de lo que está anotado aquí o de lo que se proyecta aquí, sino también de lo que se va explicando, ¿va? Ok, si tienen alguna duda, la pueden hacer llegar por el grupo.